Muy buenos días tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En este día de hoy, con una corta meditación en torno a la palabra de Yahweh nuestro Dios. Vamos a hablar de la humildad del movimiento cristiano, del cristianismo histórico, la humildad de este movimiento en su nacimiento. Como Yahweh, desde lo humilde, desde lo despreciable, desde lo marginal, levanta un poderoso movimiento que le cambia la faz al mundo. De aquel tiempo, los primeros siglos cristianos. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 28, y vamos a meditar en torno a esta palabra y de estos acontecimientos bíblicos e históricos. Verso 28, dice así: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hay gente que se deja guiar por las apariencias externas. Cosas que parecen ser, finalizan no siendo, y cosas que parecen no ser, finalizan siendo. Entonces, las apariencias externas nos hablan de muchas cosas, pero nosotros tenemos que ir muchísimo más allá en el análisis de esa apariencia, de ese parecer. Y Dios sorprende al mundo, porque siendo Él el creador del universo, envía a su Hijo, al profeta Yeshua, lo envía a nacer en la marginalidad, pobreza extrema, de una familia campesina, que podemos testimoniar de la pobreza de esta familia, porque está registrado en el Evangelio que cuando presentaron la ofrenda en el templo, con motivo de la presentación del niño, ellos ofrecieron 2 palominos. Ahora, en la ley está establecido que esa es la ofrenda de una familia que no tiene recursos para comprar un cordero. De otra forma se infringe la ley. Quien teniendo dinero para comprar un cordero ofrece solamente 2 palominos o 2 tórtolas, entonces esa persona infringe la ley y es inválida la presentación del niño. Por lo tanto, podemos creer de que esto da testimonio de la pobreza de la familia de Jesús. Y luego nos encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 12, dice, hablando a los pastores: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es un cajón rústico, un comedero de bestias. ¿Qué mujer del siglo XXI le daría como cuna a su bebé un rústico cajón comedero de bestias? No es el orgullo social o el orgullo socioeconómico. Sin embargo, Yahweh hizo que el hombre elegido por Él para cambiarle la historia a la humanidad naciera en esas condiciones tan humildes, tan despreciables. Luego vemos a este Yeshua en su ministerio pasando por situaciones dificilísimas, de mucha escasez. Tenemos el caso, por ejemplo, de cuando él siente hambre y ve una higuera frondosa y se acerca, motivado por el hambre, a buscar un higo para saciar su hambre.
y no encuentra higos. ¿Pero por qué no encontró? Porque no era tiempo de higos. Ah, pero él no sabía que no era tiempo de higos. Quizás no lo sabía. Tenemos que recordar que Yeshua, su oficio era carpintero, no agricultor. Él no tenía por qué saberlo todo. Bien, la gente de su tiempo no creyeron en él. Principalmente la familia, incluso la madre, no creían en él. Por eso él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus familiares. Vemos que entre los discípulos de Jesús tiene gran protagonismo María Magdalena. Una mujer que desafiando, porque quien moría en ese tiempo en una cruz era por el delito de insurgencia, de rebelión contra el ordenamiento romano. Era el delito considerado de mayor gravedad, la rebelión. Ese instrumento de la cruz estaba destinado para dar un ejemplo a los rebeldes, a quienes se opusieran al poder romano. Tenemos que revisar la historia y darnos cuenta de que Palestina en ese tiempo era provincia romana. Ahora, Yeshua muere en la cruz y podemos ver el título de su causa. La causa decía, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esa era la causa era rey, una causa política. Pero, ¿qué significa la cruz en ese contexto? Cuando él dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Hoy día, pues, la cruz pudiera significar los problemas, una enfermedad, en este contexto que estamos viviendo, las luchas diarias, las tentaciones, cosas así parecidas, la gente la asocia a una cruz. Pero en el contexto de Jesús, donde cobran significado las palabras de Jesús, cuando él dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa la cruz en ese contexto? Bueno, significa la muerte más dolorosa, más espantosa y más humillante. El sentenciado tenía que salir con su cruz al hombro y desnudo completamente, sin ninguna vestimenta, ni interior ni exterior. Desnudo como Dios lo trajo al mundo. Y delante de él un pregonero. Y llevaba la causa también colgada acá en el cuello, con una tablilla acá, que anunciaba la causa por la cual era sentenciado. Y delante de él un pregonero, anunciándole a la gente el delito por el cual era condenado a la cruz. Por eso dice una muerte vergonzosa, humillante. Y entonces la gente comenzaban a lanzarle frutas podridas, huevos, piedras, insultos, escupitazos. Ese es el significado de la cruz. ¿Cuál fue el delito de Yahoshua? Estoy siendo un hombre campesino, nacido de una familia campesina, en la marginalidad, rabino autodidacta. Por eso decían los vecinos, decía, ¿de dónde saca el saber leer si no ha ido a la escuela? Que aprendió por sus propios medios a leer y a escribir. Pero vemos que ese Yeshua autodidacta, que reúne una gran cantidad de personas, la mayoría de ellos analfabetas, como dice, iletrados, y la gente se fijaba más que todo era en su vida, en él. No se fijaba en el mensaje, en la enseñanza que él traía, en el conocimiento que él traía para impartir a las masas, a los pueblos. No se fijaban en eso, se fijaban era en él. Entonces, ¿qué cosas les llamaba la atención? Bueno, unos decían, es un bebedor, comilón y bebedor de vino. Estaban pendientes de cuando él comía. Mira cómo come. ¿Ah?
A Yeshua es preferible vestirlo que alimentarlo, como dicen hoy día. Mira cómo come, el tal Mesías. Pero es que un Mesías va a estar comiendo así en esa forma como come ese tipo. Gente criticando, mucha gente criticona. Ponen la vista en esos pequeños detalles de la vida de un hombre que Dios lo ha levantado para hacer justicia, para traer la justicia perdurable, como dice la palabra de Dios. Pero Dios entonces quiere sorprender al mundo trayéndolo en esas condiciones para avergonzar a los soberbios, a los orgullosos, a los arrogantes, a los que aman la vanidad y la pompa. Yo le estoy diciendo esto, esta meditación tiene que ver con algo, con el nacimiento del movimiento teocrático venezolano y latinoamericano, en sus comienzos humildes, desde este hombre también, desde este humilde ser humano. Y entonces tengo que recordar aquello para que ustedes vean cómo Dios obra en los tiempos, desde lo humilde, desde lo despreciado por el mundo, por las sociedades, por los que se creen ricos, por los ostentadores, los amantes de la vanidad. Entonces, un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Qué quiere decir eso? Glotón y borracho. Es un glotón y un borracho. Entonces lo despreciaban a consecuencia de eso. Ni aun sus hermanos creían en él. Y otros se fijaban, mira, está comiendo sin lavarse las manos inmundas, agarra el pan con las manos sucias. Le preguntan a los discípulos, bueno, ustedes y su maestro, ¿por qué comen con las manos sucias? O sea, ¿por qué son puercos? ¿Por qué son cochinos? ¿Por qué son insalubres? Y entonces de esta manera atacaban el trabajo, de esta manera descalificaban el instrumento de Yahweh, lo descalificaban totalmente para que no se pudiera creer en él. No creían ellos y trataban con esto de desmoralizar al hombre, al instrumento de Yahweh, y también de desmoralizar a quienes les escuchaban. La estrategia de Satanás, siempre trabajando en contra del reino de Dios. Entonces Dios no levanta movimientos poderosos desde la opulencia, desde el dinero, desde el poder. No, lo levanta desde lo más humilde, desde lo más despreciable. Pero ¿por qué tiene que hacer esto? Bueno, escoge a David, el más pequeño, el más humilde de todo, el pastorcito, de atrás de las ovejas, dice el Señor en las Escrituras. Lo escoge precisamente para enfrentarlo al poderoso Goliat, para que la victoria no sea de hombre, sino de Dios. Y Dios, la única forma que encuentra para demostrar de que Él está detrás de este movimiento, detrás de estos cambios, detrás de todo este poder, es levantándolo desde donde el hombre puede pensar. Dice, no, esto no puede ser de hombre, esto tiene que ser de Dios. Porque naciendo tan humilde, mira, logró dividir la historia. Cambió la historia. Le cambió la faz al mundo, aún teniendo un nacimiento tan humilde como lo tuvo. El movimiento de Yeshua durante muchos años después de su muerte fue un movimiento marginal. Y mucha gente piensa hoy día, Yeshua lo hizo todo en la cruz. No, no lo hizo todo en la cruz. ¿Por qué? Porque se necesitaba un Pablo. Sin un Pablo, el cristianismo hubiese quedado marginado allá en Palestina. Allá hubiese quedado marginado el cristianismo, pero se necesitaba un hombre con la voluntad, con la capacidad de sacrificio, de entrega, de dedicación de el rabino Shaul, que fue y llevó a 3 continentes, llevó la palabra, en una forma directa y en otra forma indirecta. Los continentes conocidos en ese tiempo, pasando hambre, naufragio, siendo víctima de atropellos, de represión, de cárceles, a punto de morir varias veces, entregado totalmente al ideal, Pablo. Me inspiro en ese personaje. Mucha gente que trata de desmoralizarme, pero no.
No, señor, para adelante con el ideal de Cristo. Una Venezuela cristiana es posible, una Venezuela gobernada por Dios es posible, yo lo creo. Yo lo creo, esa es la fe, esa es la fe, y la fe actúa con poder, con fuerza histórica. La fe no se amilana frente a las circunstancias ni frente a los comentarios descalificativos. No, señor, más bien se fortalece la fe. Y en esta mañana he amanecido lleno de más fe, lleno de más ganas para seguir adelante con este trabajo de una Venezuela cristiana. Y esta reflexión es para que usted medite, para que usted piense. No es obra de Dios, ni que te opongas a ello. No sea que te halles luchando contra el mismo Dios. Muchísimas gracias por su atención. Gracias también por participar en nuestro canal de YouTube. Si usted quiere más información sobre el Partido de Dios Teocracia Venezuela, sobre todo el trabajo que estamos haciendo acá, sobre qué es lo que creemos, sobre nuestro proyecto, que allí está en el tráiler del canal, entonces visítenos en nuestro sitio web de internet www.tovczla.blogspot.com. Si tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna crítica, que también la recibimos, o desea usted apoyar de alguna forma este trabajo de Dios o sumarse a este trabajo, entonces escríbanos a nuestro correo electrónico en teocráticosbzla@gmail.com. Si usted es una persona que ama los mandamientos de Dios, que vive de acuerdo a ellos, ordenado y regido por ellos, o por lo menos desea hacerlo, entonces que la paz y las bendiciones de Yahweh nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sean con usted y con toda su familia. Hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Assalamu Alaikum.